Pruebas de hipótesis y correlación. Corporación Universitaria de Dios, Uniminuto. Asignatura Probabilidad y Estadística, NRC 10 67 97 3. Mi nombre es Alexander Higuera Paz, ID 85 95 65. Comprobación de hipótesis. La comprobación de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para comprobar supuestos o hipótesis sobre un parámetro de la población. Implica formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, recopilar datos y determinar si las pruebas son lo suficientemente sólidas como para rechazar la hipótesis nula. Pasos de la comprobación de hipótesis. Primero, planteación de hipótesis. En este punto tendremos en cuenta dos variables, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula lo que nos dice es la suposición por defecto de que no hay ningún efecto o diferencia. Con respecto a la hipótesis alternativa, es la hipótesis de que existe un efecto o diferencia. Segundo, recoger y preparar datos. En este punto lo que haremos es recopilar datos mediante experimentos, encuesta o estudios observacionales. En este paso suele implicar definir la población de interés, seleccionar un método de muestreo, determinar el tamaño de la muestra y recoger y organizar los datos. Tercer punto, elige la prueba de estadística adecuada. En esto nos quiere decir que debemos de seleccionar una prueba estadística en tipo de función de datos y de la hipótesis. La elección depende de factores como tipo de datos, distribución de los datos, tamaño de la muestra o del número de grupos comparados. Cuarto, calcula el estadístico de la prueba y el valor P. En esta utilizaremos programas estadísticos o fórmulas para calcular el estadístico de prueba y el valor de P correspondiente. Este paso cuantifica cuánto se desvían los datos de la muestra de la hipótesis nula. Quinto paso, toma de decisión. Aquí compararemos el valor de P con el nivel de significación predeterminado, que suele fijarse en con un valor de 0,05, que es la regla de decisión, y por ende tiene las siguientes. Si el valor de P es menor o igual a A, entonces rechace la hipótesis nula, sugiriendo que las pruebas apoyan la hipótesis alternativa. Pero si el valor de P es mayor que A, no rechaces la hipótesis nula, lo que sugiere que no hay pruebas suficientes para apoyar la hipótesis alternativa. Y por último, conclusiones. En este punto informaremos los resultados incluyendo el estadístico de la prueba, el valor de P y la conclusión, del cual al presentar los resultados hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Proporcionar el contexto para el estudio, establecer claramente la hipótesis, informar del estadístico de la prueba y el valor de P, interpretar los resultados en lenguaje sencillo y discutir la importancia práctica de los resultados. Análisis de correlación. El análisis de correlación es una técnica estadística utilizada para medir y evaluar la fuerza y la dirección de la relación entre dos o más variables. Ayuda a identificar si los cambios de una variable están asociados a cambios en otra y cuantifica el grado de esta asociación. Primero, formule una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Entonces, la hipótesis que vamos a exponer es la posibilidad del colapso de un edificio no depende únicamente de la resistencia a la compresión del suelo en los puntos donde se encuentra, sino también otros elementos como pueden ser estructurales, materiales y la distribución de la carga. Al igual, en suelo de baja resistencia, un diseño estructural adecuado puede reducir la probabilidad del colapso. Segundo punto, prueba de hipótesis. En este punto, verificaremos si hay una hipótesis nula, hipótesis alternativa. Veremos los datos de los cuales haremos la prueba de hipótesis, que son la resistencia del suelo, nivel freático,
nivel de significación y tipo de prueba. Comenzamos con la hipótesis de nula. No hay una relación significativa entre la hipótesis del suelo y el colapso del edificio. Como hipótesis alternativa, existe una correlación demostrativa entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Los datos que vamos a tomar para hacer la prueba son la resistencia del suelo, 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. Y nivel freático, 5.2, 6.1, 4.9, 5.4 y 6.3. El nivel significativo tomaremos el valor o un valor de investigación que ya es referente al 5% del nivel. Esto corresponde al 0.05. El tipo de prueba. Para el análisis del caso del colapso del edificio utilizaremos la prueba de correlación de Pearson. Tercero, calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Bueno, en este caso tendremos los datos de resistencia del suelo y el nivel freático. Para realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, tendremos la fórmula tal como se presenta en imagen, donde dice que es la sumatoria de x sub y menos la media por la variable y sub i, que en este caso sería el nivel freático, menos la media de la misma, sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i menos la media elevada a la 2 por la sumatoria de y sub i menos la media elevada a la 2. Cuando hablamos de la media, estamos hablando, en el gráfico lo tendremos como xp o yp, del cual estos datos se salen de la sumatoria de la resistencia del suelo, que en este caso podemos observar que dice 63, dividido sobre el número de datos total. El número de datos total son 5. Y esto nos da un resultado de 12.6. De igual forma, se hace con la variable y, del cual pues la sumatoria a nivel freático es de 27.9 y el número de datos que son 5 para un resultado de 5.58. Realizando los procedimientos más la sumatoria de las diferentes evaluaciones que se realizan dentro del gráfico, podemos observar que el coeficiente de Pearson es un total de 0.91. Cuarto, evalúe la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. En el gráfico podemos observar el nivel freático sobre la resistencia del suelo y los puntos de los cuales el coeficiente que se halló es de R igual a 0.91. Indica una correlación positiva entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático en los puntos del terreno donde se encuentra el edificio. Quinto, evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Bueno, teniendo en cuenta el punto, hallaremos tal información con respecto a dos variables, x, que vendría siendo sismos, y y, réplicas. Los datos de los sismos son 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5, para una sumatoria total de 26.8. Y la variable y de réplicas con los siguientes datos, 23, 17, 21, 19, 15, para un total de sumatoria de 95. La media de cada una de estas variables la hallaremos de la siguiente forma. Con respecto a la variable x de sismos, entonces es la sumatoria total de sismos, que es 26.8, dividido sobre el número total de datos, que en este caso serían 5. El resultado es de 5.36. Del mismo modo, la sumatoria de réplicas es de 95 dividido sobre el número de datos, que son 5, para un total de, o un resultado de 19. Teniendo en cuenta el gráfico, podemos observar que el coeficiente de correlación hallado es de R igual a 0.71, lo cual nos indica una correlación moderada entre la resistencia a la compresión del suelo y el nivel freático.